Standard & Poor's también aumenta un 0,22 y Nasdaq también aumenta un 0,68%. Santiago está positivo, el IPSA subiendo hasta ahora un 0,25% y el IXPA también aumentando un 0,21%. En alza fue la cotización de hoy en la Bolsa de Metales de Londres de nuestro cobre, 0,23%, $2.74 la libra contado tipo A. El que tuvo un avance en el día de hoy fue el precio del dólar, subió 2,3 pesos con respecto al cierre de ayer, comprador 612 y vendedor 612,3. ¿Por dónde nos vamos? Nos vamos a, obviamente que la noticia del día, el IPC de un 0,6%, este IPC de marzo. Bastante más abajo de lo que pronosticaban. Igual es alto. O sea, es alto, pero te acuerdas que el mercado hablaba entre un 0,8 y un 0,9%. Sí. Entre un 0,7 y un 0,9 estaba en la... Sí, claro, pero ¿Tú apostabas a cuánto? A 0,8. Nos vamos a, ¿te parece si analizamos qué hay detrás, ¿no es cierto, sí, de este IPC? Ya, mira, yo creo que lo que está pasando con la trayectoria de la inflación, no por este IPC, cambia. Sigue la trayectoria fuera del rango meta, porque ya algunos analistas estaban diciendo que a lo mejor la inflación iba a bajar más. Yo creo que eso todos son generales después de la batalla, sí, ¿no? Yo creo que acá hay una trayectoria. Fíjate que lo que hemos venido diciendo, casi como yo soy profesor, le trato de enseñar a todos los que me rodean. Y lo que yo he aprendido que las trayectorias no a mí también fácil. me has enseñado mucho, Alejandro, así bueno. es que sí. Bueno. He tratado de ser buena alumna, sí. porque yo no voy a decir que soy economista, porque no lo soy, pero sí me rodeo de gente y aprendo de ellos. Tú aprendes rápido. No, pero las trayectorias, Paulina, son lo más importante en economía. Y cuando una variable toma una trayectoria, no cambia tan rápido de dirección. Lo mismo que ocurrió con el IMASEC, pues, no por el IMASEC del 2%, que lo acertamos, ¿no es cierto? Lo dijimos sí, dijiste dos cerrados. Dos cerrados. Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Pero las trayectorias no cambian. Y yo creo que la trayectoria de la inflación total, y sobre todo la inflación subyacente, que para explicar es la inflación de los sectores, de los alimentos, del vestuario, del sector transporte, está en una trayectoria también fuera del rango meta. Todavía, y la inflación anualizada está en 4,1, también fue el rango meta. Es decir, el Banco Central va a ser muy cauto, lo ha venido indicando en varias reuniones y en entrevistas que se han hecho al presidente del Banco Central. Por lo tanto, yo pienso que no hay que empezar a romper lanza ahora y decir, oye, estamos en la trayectoria de inflación. No. Este es un tema importante que tiene la economía chilena. El Banco Central va a ser muy cauteloso. No va a significar esto que empiece a considerar rebaja de tasa de interés nuevamente. Y por lo tanto, veamos en abril. En abril ya se está hablando 0,3, 0,4. Que también. Exactamente. Y además... ¿Y estacionalmente para abril un 0,3 es alto? No, hay abriles con esa inflación, pero... Particularmente uno tiene aquí que acumular, o sea, tenemos ya más de 1% en el primer trimestre, ¿ya? Y si partes como 0,3 y si tienes un pensamiento lineal, lo que quiere decir que si se repite eso los próximos meses, que no veo cómo no se puede repetir, tienes otro 1% en el segundo trimestre. Por lo tanto tendrías más de 2% en 2 trimestres, lo que linealmente nos lleva fuera del rango meta. Entonces, esa es la trayectoria que está siguiendo la inflación y no veo que en este momento haya señales claras que vaya a cambiar. Por lo tanto, el Banco Central no va a rebajar las tasas de interés. Fíjate que dentro de cuando uno empieza a analizar los subsectores dentro de, ¿no es cierto?, esta variación del índice de precio, está educación, fíjate, la división educación. Que es típica de marzo. Sí, es típica, por eso te iba a preguntar, o sea, hay estacionalidad en el tema de educación, la que entregó el principal aporte positivo del mes con una variación de 5,1%. O sea, la verdad que eso fue bien interesante. Yo creo que lo que tú dices es cierto. O sea, si bien en el fondo tenemos este índice de precios que acumula un 1,1% en lo que va del año, claro. Toda la trayectoria es consistente a mantener, ¿no es cierto?, este índice que, según el Banco Central, aumentó, ¿no es cierto?, esta variación para el 2015 de un 2,6 a un 2,5 a un 3,6%. Claro. ¿No? 3,6 y algunos economistas, yo entre ellos pienso que podría ser hasta 3,8. Es muy difícil en este momento decir lo que va a dar la inflación en diciembre, porque como decía mi abuelita, solo Dios sabe cuánto va a ser la inflación. Eso se llaman expectativas de inflación. Y eso es una variable fundamental, cómo son las expectativas de inflación, y la gente internaliza muy rápido. Y además está el hecho de que la demanda, aunque esté muy moderada, muy baja todavía,
todavía está provocando algún efecto, porque el juego es así, suben los precios y lo que tiene que ver el mercado es si esa subida de precios se soporta, y la única manera de soportar una subida de precios es con más demanda. Entonces también es una indicación que la demanda de la economía está suavemente empujando los precios hacia arriba, y eso yo creo que el Banco Central, amén o además de lo que ocurre con el tipo de cambio, que probablemente, que es un tema que podemos verlo hoy día, ¿qué va a pasar con la tasa de interés de Estados Unidos? Que en este momento es la incertidumbre que hay en los mercados. Bueno, y obviamente que en el día de hoy es bien interesante porque durante esta jornada se va a publicar la minuta de la FED correspondiente a la reunión de marzo, donde obviamente se espera observar mayor detalle el debate entre los distintos oficiales tras, ¿no es cierto?, haberse abierto esta opción de dar inicio al ciclo de alzas se habla a partir de junio, pero la verdad que la tendencia y por las cifras que también hemos tenido durante los últimos días, uno podría esperar que esto se retrase un poquito más. Sí, por eso, si quieres más adelante, en la segunda parte del programa, te puedo dar mi opinión de qué es lo que está pasando con la cabeza de la señora Yellen, que definitivamente... ¿Qué le pasó a la cabeza de la señora Yellen? Claro, Yellen? ¿en qué está pensando la señora Yellen? Que ella ha tenido un discurso bastante moderado. No ha sido hawkish. No, ha sido moderada, pero al mismo tiempo yo creo que la gente en Estados Unidos, los que están en los mercados globales, tienen varias dudas. Bueno, terminemos Estados Unidos, si nosotros vamos picoteando. Si la gente que nos escucha sabe que nosotros nos vamos de un tema a otro. Yo te voy a decir lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos la Reserva Federal tiene un tremendo dilema y lo singularizo en la señora Yellen. ¿Por qué tiene un dilema? Porque tiene dos fuerzas que son opuestas. Por un lado, hemos tenido varias señales de que la demanda en Estados Unidos y la actividad en general se estaría suavizando, una especie de slowdown, como dice, una bajadita. Y la razón fundamental es que un precio fundamental de la economía norteamericana estaría afectando a sectores que son globales en el resto del mundo. Es decir, los exportadores norteamericanos están siendo afectados por un dólar más potente, y esa señal la ha dado con mucha fuerza una serie de líderes industriales que exportan en Estados Unidos, que ven que y con eso eso sería una presión para subir la tasa de interés, para bajar la tasa de interés o para mantenerla, porque en la medida que Estados Unidos y la Reserva Federal sube más la tasa de interés, el dólar se hace más fuerte y por lo tanto perjudica a los exportadores. Pero por otro lado, el alza, el mantener la tasa de interés como está, crea una situación de liquidez que tiene muy interesado y muy vibrante a los inversionistas. ¿Qué quieren los inversionistas? Los inversionistas andan buscando yields, o sea, rendimientos que están muy bajos en Estados Unidos. Entonces en estos momentos hay una tendencia a buscar yields que son más riesgosos. ¿Fuera de Estados Unidos o dentro del mismo Estados Unidos? Fuera, dentro, pero buscan activos financieros, por ejemplo, más riesgosos. Y en por eso que volúmenes. De repente las apuestas no solo en Estados Unidos, Alejandro, sino que se van, por eso que se habla del potencial que podría tener Europa, porque si bien han tenido un alza bien importante, las bolsas tienen mucho que subir todavía. Claro, pero eso está ligado a la fortaleza del dólar y a la debilidad que va a empezar a mostrar el euro, porque el impulso monetario europeo va a seguir. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que hay búsqueda de yields más riesgosos, que los inversionistas en los fondos, los gigantes fondos de inversión, empiezan a acumular enormes palos, como se le decía antes, enormes paquetes de títulos que son más riesgosos, y por lo tanto ante una desaceleración o ante una burbuja, como se dice ahora, hay una posibilidad de un pop, un burst. O sea, a ver, hagamos un disímil, Alejandro, de cuáles son los yields de inversión, ¿no es cierto? Los más riesgosos y los menos riesgosos. Se sabe siempre que el menos riesgoso es el bono del Tesoro estadounidense. A 10 años, que está en menos de 2%. Eso es lo más seguro en invertir, ¿no es cierto? Seguro. Hasta los chinos se asustaron cuando Estados Unidos iba a hacer default. ¿Te acuerdas? Hace un par de años. Dicen que una llamada telefónica de Chile. ¿Cómo se llama? Xi Jinping. Lo que pasa es que tuviste, no sé si salió, viste un análisis que salió de la fortuna de los chinos y la cantidad de dinero que tienen. Y lo que pasa es que es eso, los chinos están invirtiendo mucho en bonos, tienen la deuda, ¿te acuerdas que lo hemos conversado acá? Yo creo que tienen más del 60% de todos los bonos a 10 años. ¿En Estados Unidos o en el resto del mundo? Está en el Banco Central de China. Por eso que cuando se vivió esta situación de cuasi default en Estados Unidos, existió este llamado telefónico donde llama a Obama Xi Jinping, y supongo que le habrá un intérprete,
pero no estaba feliz, porque le dice, oye, si tú defaulteas, haces un default, vas a tirar de espalda el Banco Central de China con todo lo que ello implica y nos tira de espalda a nosotros también, o sea, no es broma. Por lo tanto, pero ahí Obama, fíjate que hay una relación un poco de amor y odio, porque en el fondo, si bien pasan estas cosas y hay una muy buena cantidad de inversores chinos en Estados Unidos, China está haciendo lo suyo con alianzas con Rusia, claro, y alianzas con otros bloques, tratando de tener, ¿no es cierto?, un banco que le haga el frente a todo lo que es el Fondo Monetario Internacional. Incluso decíamos que Japón estaría incluido en este banco del Oriente. sí, pero al final lo que manda, Paulina, El FMI. es the money. The money. ¿Dónde están los recursos? ¿Ah? Y ahí los recursos los maneja en estos momentos el de West, el mundo occidental. Eso Bueno, pero sin terminemos duda. con eso que me interesa. Tú hablaste en el fondo que lo más seguro son los bonos del Tesoro, que en algún Claro. minuto hubo algún Entonces, riesgo. Pero ¿qué pasa después? Hay O sea, otro tipo de activos financieros. ¿cómo qué? Más ¿Cómo riesgosos. cuáles? Bonos corporativos, por ejemplo, bonos que emiten las empresas norteamericanas. Entonces, el problema es que si hay excesiva liquidez, antes había mucho más liquidez porque estaba el estímulo monetario. Ujú. Ya lo sacaron, pero les quedan las tasas de interés que están casi en cero. Entonces Por lo tanto, hay como un apetito para aprovechar este impulso este exceso antes de que comience a subir la a tasa de interés. subir, pero eso pone a estos fondos con grandes volúmenes y eso es peligroso, porque si se arma una burbuja y explota, vamos derecho a una recesión de nuevo. O sea, no es broma, y eso lo saben los economistas de la Reserva Federal, y por lo tanto no es tan claro que van a poder resistir la exigencia de variados sectores, sobre todo los sectores de transables en Estados Unidos y de servicios, para mantener las tasas de interés. Hay un peligro de que haya una burbuja de nuevo en Estados Unidos. Ese es el tema central del último premio Nobel de Economía de Bob Shiller. Bob Shiller escribió el libro famoso Exuberancia Irracional, que lo usó Greenspan, y no citó a Shiller, que lo hemos contado muchas veces. Porque hay una exuberancia irracional en los mercados. Eso es una burbuja. Greenspan fue el que no fue capaz de prever citó el libro, no citó al autor y no hizo nada con la burbuja. No hizo nada con la burbuja hasta que le reventó en la cara la burbuja, porque él era el presidente de la reventó, Reserva Federal. Le reventó en la cara, sí, claro. Y ese fue el gran miedo por años de Ben Bernanke. De Ben Bernanke. Ben Bernanke no quería irse de la presidencia de la Reserva Federal sin antes empezar se llama, ¿te acuerdas del Tapering. El tapering, que empezaban a recortar. Bueno, lo comenzó él. Pues. Él lo comenzó y avanzó bastante y lo terminó la señora Yellen. La señora Yellen, que siempre se le acusó de keynesiana porque era una alumna favorita, era su bueno, y el marido, y el marido también es un destacado. El marido es Akerlof. Un destacado economista. Es un destacado economista, es premio Nobel de Economía también, Akerlof. Mira la parejita. Sí, no, debe ser muy aburrido. ¿De qué hablarán? Conversaciones le dice, oye, hay asimetrías de información, y la otra sí, me preocupa la asimetría de información. Porque no tenemos suficientes recursos en estos momentos para evitar un burst, le dicen. Ay, pero a lo mejor son, no sé, hablan de otras cosas. Sí. Uno se está imaginando, imagínate, ellos hablan todo el día de economía, tanto en las aulas como en el trabajo. Me imagino que en la casa no van a seguir hablando de eso, a lo mejor ¿no? no hablan. No sé. Estaría bueno averiguarlo. Está típico entre los matrimonios ahora. No sé si moderno, pero no hablan. Es un problema de comunicación. Sí, estos que van a los psicólogos y a los psiquiatras dicen, tenemos un problema de comunicación. Entonces, capaz que esté Yellen con Akerlof con ese problema. Bueno, no lo vamos a saber. ¿Hacemos una pausa, Alejandro? Muy bien. Yo les quiero contar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
2:18. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya estoy de vuelta conversando con Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Antes de volver a la economía local, yo creo que hay que consignar un dato que es muy, muy importante, un movimiento muy importante dentro de la industria petrolera que también ha hecho noticia, ¿no es cierto?, con estas bajas constantes, estos carteles que dicen que no van a tocar la producción, pero en el día de hoy los directorios de las británicas Shell y BG acordaron integrarse en lo que se supone la primera gran operación corporativa del sector petrolero tras la reciente caída de los precios del crudo. Shell está dispuesta a pagar 47.000 millones de libras, es decir, unos casi 70.000 millones de dólares por BG. Este era British, era... Yo conocía como la letra. ¿No? Sí, pero como que se fusionó esta empresa. British Gas. O British Gas. O British Gas. Porque no es British Petroleum, ¿te acuerdas? No, esa es BP, es famosa. BP. Para elevar su producción de hidrocarburos en un 20% y consolidarse como el mayor grupo del sector en Europa. Sí. La oferta pública de adquisición, es decir, esta OPA, se realiza a un precio de 1,35 libras por acción de BG. Con esto, obviamente, el precio implica una prima y ahí está la cotización, cómo está bursátil. Por eso yo creo que le va a inyectar, ¿no es cierto?, mayor confianza en una época donde tienen que abaratar costos, ¿o no? Así es, pues. El acicate de esta fusión es que la rebaja del precio del petróleo obliga a las grandes empresas petroleras del mundo, diría yo, a reducir sus costos. Entonces, lo que están tratando de hacer estas compañías es producir a una escala mayor, lo que de acuerdo a la teoría microeconómica significa que los costos unitarios bajan y por lo tanto en ese merger tendrían que tener una situación de margen mejor o igual, dado que el principal producto que ellos venden está bajando precio y va a seguir con ese precio bajo, lo que es buena noticia para nuestra economía. Bueno, hablemos también de la economía local. Porque salió el IMASEC recién. Sí, salió el IMASEC. Entonces, pero ya está añejo el IMASEC, No, pero es que yo no quiero dejar de que me den la oportunidad de decir que los agoreros estaban diciendo, no, la economía chilena se... ¿Qué son los agoreros? Los agoreros eran unos señores en alguna parte del pasado, tal vez en Grecia, donde los agoreros eran los tipos que venían con las malas noticias. Pero el ágora no era el ágora no era el agorero era el tipo. Es como esa es la razón de que en la vieja Texas, en Estados Unidos, en la época de los cowboys, llegaba un tipo a un bar a dar una noticia y le pegaban un tiro en la cabeza, porque él era el tipo que traía la mala noticia. Y ahí salió la famosa frase "Don't shoot the messenger", que significa no mates al mensajero. No le tiras al mensajero. Mira. Entonces, los agoreros son estos señores que dicen que por el 2% del otro día de que salió el IMASEC de febrero nos vamos al hoyo. No, yo no creo eso, porque si hay algo, y tal como te dije al comienzo, que yo he aprendido, porque los economistas somos igual que los del arte. Un experto en arte ve un Van Gogh, o ve un Cézanne, o ve un Picasso, y nunca se confunde. Nunca va a confundir un Cézanne con un Van Gogh o con un Picasso. Entonces acá lo que los economistas ven en una forma símil es la trayectoria, y la trayectoria del IMASEC es al alza. O sea, uno no puede ver puntos, sino tiene que ver trayectoria. Y a mí me parece que la trayectoria de la economía tampoco es espectacular. Oye, tú eres muy optimista. No, estamos hablando que el crecimiento de la economía este año está aumentando. Lo que dicen que te conformas con poco. ¿Cómo te vas a conformar con poco, pues, Alejandro? Me conformo con lo que hay. Entonces, ese hay es que la economía está haciendo una trayectoria buscando una meseta al 3%, y creo que vamos a terminar con un 3,3%. Y créeme, Paulina, que las trayectorias es una cuestión que yo, después de 25 años de ejercer la profesión, nunca me ha fallado la receta, y por eso que hago las estimaciones, y por eso, perdonen mi humildad, le apunto bastante. Bueno, hablemos apuntar bastante al tema de la tasa máxima convencional, que lo hablamos en muchas oportunidades, no este año, sino que el año pasado, cómo le afectaba, ¿no es cierto?, a la industria, cómo le afectaba. Yo sé que hoy día en la mañana estuviste en un seminario hablando un poco de eso. Sí, dio una conferencia. Hoy día sale que la tasa máxima convencional disminuye a un 38,6% en créditos de hasta 50 UF con la nueva ley. Y también sale otro noticia, hoy día titular, por ejemplo, en Economía y Negocios del Mercurio: baja demanda por créditos de consumo lleva tasas de interés a su menor nivel en 13 años. Claro, ese es el problema. Lo que pasa es que con la tasa máxima convencional se ha producido una salida
yo calculo que en los últimos 2 años salió más de 1 millón de clientes, sobre todo de bajo ingreso de la banca. Por eso que hablan de Porque, menos 50 UF. Claro, porque no alcanzan los spreads, porque la gente cree que los spreads son ganancias. No, una parte importante del spread es riesgo. Y si una entidad financiera calcula que el riesgo no es cubierto, no puede dar el crédito, porque la entidad financiera le tiene que devolver los recursos que sirven para dar el crédito a la gente. Y no puede arriesgar por ningún momento su solvencia. Entonces, creo que una de las decisiones más malas que se tomaron en la administración pasada fue fijar esa tasa máxima convencional, porque lo que hicieron es sacar a la gente del mercado financiero, no se les puede dar crédito, y se van a los prestamistas informales, que son unos señores que atienden en la Plaza de Armas. ¿Tienes algún estudio de cómo hay un aumento, la cantidad de...? Ha ido aumentando, fíjate que pues es gente absolutamente informal. Estos señores que son colombianos, no tengo nada contra Colombia, prestan de 100 lucas y tienes que ir devolviéndole de 10 lucas por semana y un poquito más, ¿te fijas? Y pobre el que no la devuelva, porque yo esos temas los he visto en las películas de Hollywood, en El Padrino y otras versiones de donde la violencia hacia los que deben algo es tremenda, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que una de las decisiones públicas más malas fue rebajar la tasa máxima convencional, porque es muy seductor decir, vamos a bajar la tasa de interés. ¿Cómo no va a ser seductor? Por supuesto que es seductor. Es seductor, pero al final te caes sin crédito. No, lo que pasa es que además hay personas que no pueden acceder a créditos simplemente porque no están dadas las condiciones para que les entreguen a ellos, porque tienen mayor riesgo que otras. Así es. Y eso tampoco es justo. No es justo porque el crédito ha sido uno de los grandes cambios en Chile. Si ha habido algo que se ha desarrollado en los últimos años, las familias chilenas, su primer sueño fue comprarse un televisor a crédito. Después vinieron los autos, después vinieron las casas, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante que el desarrollo del crédito esté asociado al desarrollo de las familias chilenas. Eso hace más moderno un país. Y este tipo de medidas de corte populista, lo único que hacen es sacrificar a la gente de menores ingresos y lanzarla a los brazos de inescrupulosos que cobran tasas de mercado negro mucho más altas y que que ciertamente ocupan métodos de recupero que no están en ningún manual de la banca moderna. Bueno, y ahí también hay dos temas, porque tú hablas, ¿no es cierto?, del acceso al crédito y también del sobreendeudamiento. Sí. Yo creo que también eso es un hecho que lo hemos consignado durante este programa al ver la evaluación del consumo de las personas, y eso ha crecido de manera muy, muy importante. Sí, pero yo, Paulina, ahí estoy tranquilo. Yo no creo que haya sobreendeudamiento, pero me preocupan otras regulaciones. Por ejemplo, me preocupa el CERNAC financiero, que es juez y parte. ¿Viste el otro día? Estaba leyendo un artículo que hace un abogado que tiene mucho que ver, no me acuerdo el nombre, pero lo leí durante el fin de semana, que hablaba que no le parecían todos los movimientos, ¿no es cierto?, o todas las regulaciones, todos los cambios que se estaban haciendo con respecto al CERNAC financiero, precisamente con lo que dices tú, claro, ser juez y parte, darle mayores atribuciones. También había una duplicidad, decía en el análisis que hace este abogado, una duplicidad de, por ejemplo, que habían dos entes que hacían la misma cosa, y eso no produce eficiencia, sino que enreda más el sistema. No, y estos temas aparecieron con mucha fuerza después de la caída de Lehman Brothers en el 2008 en Estados Unidos, y el propio Ben Bernanke se dio cuenta y cortó de raíz la preponderancia se le quería dar a las organizaciones que protegían los derechos de los consumidores. Yo no estoy en contra de la protección de los derechos. ¿Eso cómo se logra el justo medio? Porque yo creo que es importante para cada una de las partes. Tiene que haber una instancia que coordine desde arriba. En Estados Unidos, el Banco Central. Y él se reservó, Ben Bernanke, probablemente habló con la más alta autoridad del país, se reservó el derecho a veto porque se lo estaban quitando. Y en Chile vamos en el sentido contrario. O sea, vamos en el sentido contrario a lo que dicen las organizaciones que regulan el sistema financiero en el mundo. Y ahora tenemos otra ley que está ahí calladita, pero también está teniendo problemas. La nueva ley de quiebra. Yo voy a escribir sobre eso, voy a pasar un aviso. La próxima semana, en un periódico de la plaza, voy a... ¿Por qué te preocupa la nueva ley? Porque está generando un escenario asimétrico entre acreedores y deudores. El otro día leí que los deudores que estaban tratando de llenar este Chapter 11, capítulo 11, que de quiebras que se habla de... Que eso, más que quiebras, es una reestructuración de la empresa, como sucede en Estados Unidos. Pero los deudores eran 10 veces los acreedores, 10 veces.
Entonces, algo aquí en esta situación empecé a investigar y me di cuenta que esto lleva simplemente a subir el riesgo de todos aquellos deudores, sobre todo personas naturales que tienen bajos montos de ingresos, tienen poco patrimonio. Entonces, vamos con todas medidas que están castigando y están dragando gente. Entonces, del mercado formal. eso es un poco lo mismo que va en la misma línea de la tasa máxima convencional. Y del CERNAC. Entonces, en Chile, los últimos 5 años, voy a poner 5 años para que no me digan que estoy en contra de alguien en particular. En los últimos 5 años, hemos tenido puras regulaciones que afectan a la gente de menor ingreso para acceder al crédito y para tener una razonable tasa de financiamiento. Porque se supone que el espíritu de la ley, de esta nueva ley, que ya no se habla de ley de quiebra, sino que de reestructuración, es ayudar al emprendimiento a hacer más fácil el proceso de quiebra, que duraba años y que muchas veces minaba, ¿no es cierto? Todo el esfuerzo que tenía la persona para poder emprender de otra manera. Pero ahí está el lado B. Sí, lo que tú estás, claro que es seductor. Mira, va a salir la próxima semana una columna que la vamos a poner a disposición de los oyentes. Bueno, y la vamos a estar comentando aquí en Mirada Financiera. Y la vamos a estar comentando porque realmente... Dame la primicia a mí primero, después ya entregué la columna y estoy con resguardo, como dicen los periodistas. ¿Resguardo? ¿Cómo? No resguardo. ¿Cuándo dicen eso? Cuando tú entregas algo. Sí. Entonces yo los principios éticos los valoro mucho. O sea, me tienes a mí en segundo plano. Se va a contar eso, se va a contar. Mi abuelita me decía, cuidado con las manipulaciones. Sí, bueno, aquí te estoy manipulando, tirando absolutamente y al aire, a todo Chile, sin importar nada, sin tapujo. Oye, Alejandro, antes de terminar el programa que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las regulaciones. Por ejemplo, hay una información que tiene que ver con la CBS. ¿Y qué es lo que dice? Pasar a ser un órgano colegiado debiera dar más garantías al regulador y será más confiable. También hay una serie de normativas, ¿no es cierto?, que están regulando el funcionamiento de la Superintendencia de Valores y Seguros. Es el mismo... Es un proyecto de ley, ¿no es cierto?, de Comisión de Valores y Seguros que se discute en el Congreso para, obviamente, que enfrentar los desafíos de la CBS en medio, ¿no es cierto?, de este perfeccionamiento que están teniendo los órganos corporativos. Es buena idea porque recoge las prácticas internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos está la SEC, Security and Exchange Commission. Es decir, de esa manera hay un grupo de pares que discuten una medida y nadie tiene demasiado poder. Porque el problema de las decisiones en el mundo financiero es que así como se discute que haya monopolio en el mundo financiero por el lado de las empresas que participan, también es peligroso cuando hay un monopolio por el lado del regulador, porque eso le da inmenso poder, cierra el debate, no permite ver con amplitud los problemas y los efectos que yo llamo de segunda vuelta de un determinado cambio en la regulación. Me parece excelente. Bueno, ahí está tu amigo Axel Christensen. Axel, qué bueno. Sí, estuvo aquí en el programa y hablamos, ¿no es cierto?, de él está asesorando en todo lo que tiene que ver, pero más que nada con el mercado de capitales, que está todo unido. Sí, la verdad que el tema de las regulaciones está todo unido con los nuevos desafíos que tiene Chile, con los nuevos casos que se están viendo, que hay que regularlo, que hay que volver, ¿no es cierto?, a entregar una mayor transparencia en un mundo que se estaba poniendo un poquitito opaco. No te pregunté. La opacidad. No te pregunté la opinión que tenías, ¿no es cierto?, del Contralor General de la República en su último discurso, Ramiro Mendoza, antes de dejar el cargo. Yo creo que fue bastante honesto, pero fue bastante controversial también. Pero por supuesto, duras sus declaraciones. Muy controversial. Era un momento que todo el mundo está pidiendo paz, o algunos más que otros, piden más paz que otros. Yo creo que fue bastante controversial. Pero dijo las cosas por su propio nombre. Yo creo que estuvo bien. Está bien, no la dijo con anestesia. A una de repente le gustaría tener un poquitito de anestesia, pero la dijo directa. Que hubo mucha molestia de algunos sectores. Pero bueno, what the hell. What the hell, como decía mi amigo gringo, what the hell. Bueno, yo creo que... Yo creo que nos salvó la campana. Nos salvó la campana, sí. Sí. Te iba a llevar al orden, Alejandro Alcón, sí. Pero what the hell no es un garabato. Le mando saludos a Juan Río, que siempre está es un gran auditor que tenemos, un gran amigo. Saludos, don Juan, y un gran empresario. Me parece tener mucha gente que nos escucha a esta hora de la tarde y nosotros tratando de entregarle la información económica de una manera dinámica, de una manera que nos divirtamos. Y que entienda la gente. Porque cuando no entiende es malo. Sí. Es malo. Es muy malo. Dar información, pero de una manera precisa para que todo el mundo sea capaz de retener los datos. Alejandro, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Y saludos a todos y todas. Y a todos ustedes, la invitación es a continuar en Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera.
Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.